Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a la Biblioteca Municipal Lope de Vega. Agradecerle su presencia, Prado, Isabel y al resto de los asistentes. Esta noche para mí es algo especial, no suelo estar nunca aquí arriba, pero bueno, Juan Miguel es amigo, nos conocimos hace ya años cuando venía a estudiar a la biblioteca. Él era uno de los opositores que venía a la segunda planta y entre descanso y descanso bajaba allá al mostrador y como es un lector voraz, nos recomendaba a las bibliotecarias. Y de ahí poco a poco fue surgiendo la amistad. Y después, se lo tengo que agradecer públicamente, es de gran ayuda, porque, sobre todo en el club de lectura, que llevo yo los miércoles, porque algunas veces estoy un poco ajustada, tenemos muchas cosas que hacer, y lo llamo: Juanmi, ¿te has leído tú ya el libro? Que yo voy a medias, prepárate tú la sesión, échame un cable, y nunca me dice que no. Entonces, cuando vino al despacho que quería presentar el libro, digo: ¿quién te va a presentar? Y empezó a mirar a un sitio y a otro, digo: vale, te presento yo. Entonces, por eso estoy aquí, más que como coordinadora, como amiga. Y muy agradecido, por cierto. Así que la presentación, hace unos años ya le presenté en Argamasilla La telaraña del destino, 2014, ¿podría ser? Sí, esa fue la segunda novela que publicaron. Claro, porque aquí has presentado, con esta va a ser la cuarta, ¿ya? Creo que sí. La cuarta, sí, yo creo que sí. Cuando acabe el mar, ¿era? Sí, donde acaba el mar, ha llegado el circo, la telaraña y ahora esta, ¿no? Entonces, vamos a ir poco a poco. A mí me gusta ponerlo en aprietos, porque es una persona que no habla mucho. Entonces, yo le voy preguntando, le voy sacando, le van a salir los colores. Vaya. Esto es lo que tiene. La próxima te buscas a otra. Así que la primera que te quiero preguntar, que es: ¿quién es Juan Miguel Gutiérrez? Pues Juan Miguel creo que es una persona inquieta, autodidacta de las cosas que me gustan y con muchas inquietudes, muchos hobbies. Es decir, gran parte de mi tiempo libre se lo dedico a leer, a escribir, a escuchar música, a ver cine y cuando se puede, pues, típico, viajar, pasear. Y nada, procuro ser amigo de mis amigos, procuro ser buena pareja, lo normal. Lo normal, ¿no? Eres lo normal. Pienso que sí, sí. Bueno, dice que eres de lo normal. De tu obra voy a decir una cosa que sé que no te gusta. Antes me contaba: mira, he presentado tal relato y tal, y me lo han premiado. Ya dejó de hacerlo porque lo ponía en el grupo de amigos. Oye, que Juan me ha ganado otro premio. ¿Cuántos premios? Que eso no se sabe y creo que es algo importante que tu trabajo, si es apreciado en certámenes. Como premios en sí, entre primer premio y obras seleccionadas o finalistas, 34 o 35, más o menos. Es que eso no le gusta decirlo. Ya estoy yo. Ya como no me deja decirlo por WhatsApp, pues lo digo aquí. ¿Y el último qué ha sido? El último. Bueno, el último creo que fue este. Sí, por eso. Pues eso. No había explícalo. Creo que había alguna cosilla más, pero bueno. Este libro fue finalista en el certamen en el año 2021, en el certamen Isaac Asimov del Ateneo de las Artes y las Ciencias de Puerto Real, en Cádiz. Es un certamen relativamente joven, que empezó en el 2017, es internacional, y el primer año lo ganó Marco Asensio Fernández, que fue finalista del Premio Planeta en el 97. Y otros ganadores, por ejemplo, han sido Alberto Fernández González, que precisamente ganó el Premio de Relato Corto Calicanto en el año 2021. Y bueno, pues es un certamen que poco a poco se va intentando hacer su hueco en este amplio mundo de los certámenes literarios. Que muchas veces cuando se suma uno más, se le suele mirar así como: vaya, ya viene aquí otro a ver si me quita protagonismo a mí. Hay cierta lucha entre muchos certámenes, es decir, hay que hacerse su hueco. Cuentan con pocos recursos, pero ahí están. Desde el 2017, anualmente, lo van celebrando. Pero ese de ciencia ficción. Exclusivamente de ciencia ficción. Pues cuéntanos un poco de aquello que sobrevive. Un poquito, ¿eh? Un poquito, vale, sí. Esta novela puede decirse que es una space opera o una distopía en la que el ser humano se ve forzado a abandonar el planeta, ¿no?, que habita.
a base del progreso, de conseguir ciertos logros, lo destroza. Entonces tiene que salir y se da cuenta de que todas esas promesas de colonización de otros mundos pues no resultan como habían pensado, porque están en el espacio exterior, están en sitios ingrávidos, no están en su cuna, en su hábitat. Esa es una cosa que quería mostrar en la novela, es decir, que muchas veces se habla de la colonización como algo ineludible en el ser humano, ¿no? Eso lo han dicho varios científicos como Stephen Hawking, Carl Sagan y algunos, Brian Cox. Y eso puede tener su lado tramposo, ¿no? Porque quizá en busca de ese logro podamos perder de vista lo que realmente tenemos y que hay que valorar, que es nuestro planeta Tierra. Además, yo, a modo personal, de momento, pienso que la colonización es algo casi imposible. Podemos acercarnos a la Luna, a Marte, pero a lo mejor hay una colonia en un sitio sin oxígeno, sin gravedad, pues podría quedar, sí, a lo mejor para hacer algo experimental, científico, pero más bien también al alcance de muy poca gente, en plan snob, decir, pues vengo de mi apartamento en Marte, de pasar el fin de semana. Además, también hay que señalar un poco que los últimos avances en los que el hombre puede intervenir, como por ejemplo los paseos espaciales o sumergirse a ver las ruinas del Titanic, solo están al alcance de los que tienen billetes. ¿No? Te voy a hacer unas preguntas que luego ya te explicaré a todos, porque las hago. En la nota del autor mencionas que la trama y el tono de la novela se vieron influidos por tus experiencias personales. ¿Podrías contarnos más sobre cómo esas experiencias afectaron la narrativa y el final de la historia? Pues sí, aunque esto solamente lo va a entender la gente que, como tú o como yo en su momento, pues ha tenido un cargo de responsabilidad en el que ha tenido que luchar con la gente, por así decirlo. La novela iba teniendo un tono normal y tenía pensado un final muy convencional, ¿no? Muy de este tipo de historias. Pero entonces pues te das cuenta de que el mundo funciona de otra manera, ¿no? Con la relación de la gente, las envidiejas, los egoísmos, todo eso que se está acentuando también gracias al individualismo, ¿no? Que también está acentuando las redes sociales. Eso me hizo ver las cosas de otra manera. Y esos conflictos me hicieron pues eso, cambiar bastante el espíritu y sobre todo el final de la novela, que es otro completamente diferente a como tenía pensado. Y además tengo que decir que de todas las cosas que tengo escritas, que son muchas, esa parte final es quizás de lo que más orgulloso estoy como escritor. De la parte final de la novela. La parte final de la novela. Bueno, pero en la obra también parece tener una crítica hacia el abuso de los recursos y la codicia corporativa. ¿Qué tan importante fue para ti integrar esos temas en la historia? Sí, eso, la ciencia ficción, lo he comentado antes por ahí, no deja de ser un atrezo, ¿no? Una especie de traje con el cual tú explicas historias comunes, historias humanas, historias de siempre, que son reconocibles por nosotros. Puede haber pues sí, otros planetas, viajes, naves, esto, lo otro, pero al final de lo que se trata de hablar es de cosas que entendemos y que podemos percibir, ¿no? Reconocibles, por así decirlo. Y era mi intención. Puede tener todo una línea futurista y tal, pero al final hablas de cosas humanas. De cosas humanas. Háblanos de los personajes, porque también los caracterizas muy bien, los describes. Háblanos de ellos. Los personajes son gente... por así decirlo, hay dos bandos, las corporaciones que ostentan el poder, los recursos, y luego los coloniales, que son la gente que han perdido una guerra civil, y se van buscando la vida como pueden. Entonces se van repartiendo pues, como saqueadores, gente que va buscando en las ruinas del conflicto, en bases perdidas, pues, para poder sobrevivir. Intervienen, por ejemplo, personas que han perdido parte del cuerpo en las guerras y se intentan aclimatar como siempre. Y tiene también cabida la inteligencia artificial como personajes. Pero bueno, tengo que decir que esta obra la escribí creo que en el 2014 o 2017 aproximadamente, entre esos años,
O sea, que no ha habido, entonces no había el boom que hay ahora de la inteligencia artificial, aunque esta siempre ha existido en las obras de la ciencia ficción y en la especulación científica. ¿Qué más te puedo preguntar? Es que no quiero preguntarte cosas de la novela para que se la lean. Yo digo, yo no soy de ciencia ficción, pero engancha. Pregunta y yo enmascaro. Sí, hago spoiler. No, no, eso no se puede hacer. Mira, en la novela presenta un universo donde la humanidad ha llegado al límite en la explotación de recursos, como has dicho. ¿Qué deseas que los lectores piensen o sientan sobre el futuro de la humanidad en relación a la Tierra y sus recursos? Pues sobre todo que no hay que perder de vista dónde estamos, lo que tenemos y de no hacer una huida hacia adelante. Lamentablemente, hace poco hemos tenido un ejemplo de que el cambio global, ¿no?, del calentamiento de la Tierra, crea grandes tragedias, ¿no? Eso de que se calienten los océanos, suban un par de grados el mar, es suficiente para que lo que antes era mejor una tormenta sea exponencialmente más peligrosa. Es un ejemplo que lamentablemente acabamos de tener. También lo que he comentado antes de la colonización, es decir, hay que tener cuidado con esas cosas. Una película, por ejemplo, muy científica, como puede ser Interestelar, que tuvo una asesoría de científicos muy importante, y en el que se hablaba de que hay que salir del planeta, ¿no?, que se está destruyendo y que el futuro pasa obligatoriamente por una colonización. Pues eso, una película como Interestelar pues tiene que hacer uso de la ciencia ficción para lograr ese objetivo, es decir, atravesar un agujero de gusano para llegar a tal planeta, porque ahora mismo eso es inviable, imposible llegar a cierto exoplaneta. El ser humano, a lo mejor dentro de unas décadas o siglos, cambia, pero ahora mismo no se puede hacer. Te voy a hacer la última pregunta porque quiero que expliques, bueno, tienes una presentación sobre en qué te has basado, ¿no? Es la presentación más o menos. Sí, ahora un poco haremos os quiero un poco hacer un mini resumen de la literatura, de la ciencia ficción en la literatura, ¿vale? Para que se vea un poco el progreso que ha habido de este género literario, por así decirlo. Y también de algunas obras de cine que pueden tener similitud con la novela. La verdad es que yo no me he fijado en ningún autor y en ninguna novela de ciencia ficción en esta obra. Además, cuando la estaba escribiendo, evitaba por completo leer o ver cine sobre él para que no me influyera de manera consciente. Entonces, pues ahora en estas presentaciones que voy a hacer vais a ver un poco estas cosas, este progreso y un poco las películas que no es que me hayan influido, pero seguramente que sí en algunos aspectos, pero que sí que pueden tener un arraigo, una similitud en las diferentes capas narrativas que presenta la novela. Para finalizar, en la novela aparece Gloria, que es la inteligencia artificial, y ahora todos conocemos el ChatGPT. Entonces, yo estaba trabajando tu novela con el chat y le he dicho, dame razones por las que tenemos que leerla. Y me dice, una historia de ciencia ficción reflexiva y atrapante. ¿Tú qué opinas de la primera razón que me da? Yo siempre, yo creo que si tienen algo en común las obras que escribo, lo que siempre busco es atrapar al lector. Es decir, que tengas ganas de seguir pasando las hojas, de que no veas la hora de cerrar el libro. Eso es lo que siempre busco, mantener la tensión, el interés. Incluso la novela, aunque es extensa, he procurado redactarla, escribirla con cierto ritmo de relato corto, que es lo que yo de verdad manejo. Yo no me considero un novelista, tengo escritas 4 novelas, pero me considero un escritor de relatos. De relato corto. Y me pasa esto, porque cuando siempre que escribe nos lo pasa a 2 o 3 personas, y nos pasa, digo, de relato corto, sí, especialista, ya veo yo. Bueno, estos son pequeños... Pequeños, dice. Mira, otra razón que me daba para leerla era personajes profundos y complejos. Sí, procuro que los personajes tengan dudas, sean humanos, no sean superhéroes, tengan sus defectos, tengan sus motivaciones, que sean reconocibles como un igual nuestro, ¿no? Que no tengan ese halo, todo lo sabe, todo lo entiende, todo lo puede.
Y, vamos, ¿qué más? ¿Y qué era otro? Personajes profundos y complejos. Y complejos, sí. Además hay personajes artificiales, muchos aspectos. Incluso los antagonistas, ¿no? Los malos, por así decirlo, tienen sus motivaciones, tienen su forma de pensar y la verdad es que por así decirlo, los antagonistas, si una novela, si una película funciona bien de ficción, es porque tenga un buen antagonista, ¿eh? Eso es más importante que un buen protagonista, que un buen héroe. Aquí, mucho más para mí, mucho más una importante. Mujer, sí. Malísima. Malísima, pero bueno, no también luego hay otras buenísimas. Ya. Otra razón es ambientación fascinante en un universo distópico. Sí, la novela pasa por muchos estratos, por muchas situaciones. Es decir, apenas quitando un flashback ahí más o menos al principio para un poco situar al lector, porque es muy difícil llevar a la vez una narración, un mundo entero que tienes que describir nuevo y a la vez hablar del pasado, del por qué se está así, en esa situación. Y hay pues diferentes situaciones, vas enseñando un mundo pues complejo con sus variables, con las cosas que lo mueven, ¿no? El tema político, el tema de los intereses comerciales, la religión. Y bueno, un detalle que he impuesto en esta novela y que creo y he vuelto a repetir en algunas es que en algunos tramos el lector se sitúa a la misma altura que los personajes, es decir, sucede algo que no tiene a lo mejor mucha explicación, tú dejas de ser un lector omnisciente, ¿no? Porque te lo voy comunicando yo, y tienes la perplejidad de los personajes. Y hay escenas o detalles que no se explican, pasan porque sí. Es decir, en una situación real de algunas cosas, es que es lo que pasaría. Suceden muchas cosas que no tienen explicación. Y en la vida nosotros le buscamos siempre a todo un sentido, una explicación, y no siempre funcionan las cosas así. Y es una forma de que el lector comparta con los personajes pues esos momentos de no saber qué está sucediendo, pero bueno, siempre dentro de unos límites y manteniendo la coherencia narrativa. Otra razón, un estilo narrativo que atrapa. Sí, lo que hemos comentado antes, procuro de verdad que mantener esa tensión y esas ganas de seguir leyendo la novela, es decir, sobre todo en las partes finales de los capítulos, pues como esa serie de televisión que acaba, pues dices, vaya, voy a tener que ver la siguiente, no me puedo quedar así. Pues eso es importante, ¿no? Mantener esa tensión en el lector para que siga atrapado en la novela. Lo considero algo muy importante, sobre todo en una obra extensa, que a lo mejor si no tienes muchas ganas, has leído unos capítulos, a lo mejor la dejas olvidada meses, porque bueno, tampoco te ha llamado, ya la leeré. Lo que procuro es que la cojas y tengas necesidad de terminar, de ver qué sucede. Y por último, la última razón que me daba para leerlo era una advertencia sobre el futuro. Sí, más o menos hemos soltado miguitas a lo largo de esta... Pero eso estaba de acuerdo con nosotros, yo no te había enseñado las razones de la lectura. Sí, de esta introducción, más o menos un poco de que a pesar de los avances científicos de la humanidad, de las cosas, tenemos que cuidar por encima de todo nuestro planeta. Podemos tener esperanzas de colonización, promesas de esto, de lo otro, de viajes, pero lo que hay que cuidar es esto. Porque a lo mejor vamos a un planeta y no me tengo que ir muy lejos. A lo mejor no tiene las lagunas de Ruidera, por decirlo así. Y aquí es donde hemos nacido, donde nos hemos desarrollado, donde hemos evolucionado. Y yo creo que no hay que dejar de... Siempre con un ojo en el progreso, que es lo que nos ha hecho llegar hasta donde estamos, pero sin descuidar lo que tenemos. Ya por mi parte, te pongo la presentación y ya os estuve explicando. Pues muy bien, cuando quieras. Vale. Con este, ¿no? Sí. Pues nada, aquí tenéis de manera resumida un poco la historia de la ciencia ficción en la literatura, ¿no? Este género tuvo distintos cambios, evoluciones que se fueron dando a lo largo de la historia y más o menos vamos a ir viendo desde sus inicios hasta la actualidad. A ver, ¿nos hemos comido uno? No sé. Empieza...
no sé por qué, se ha comido, me parece, uno de ellos, que los inicios, y Antonio García de Dioniso me lo enseñó, empezaron en el siglo II, en la antigua Grecia, con Luciano de Samosata, que era un autor que empezó a narrar viajes espaciales a la Luna. La Luna fue un tema recurrente en la ciencia ficción, quizá porque era un astro visible, no como una estrella lejana, sino algo que se podía ver y casi alcanzar. Y en muchas obras de la ciencia ficción, como Julio Verne y otros más, la Luna siempre ha sido un elemento recurrente de una meta, ¿no? De algo de que hay que conseguir alcanzar. Y bueno, de Luciano de Samosata, con su libro de relatos, que la verdad que tenía cosas ingeniosas, como que veía desde monitores la Tierra y vigilaba a la gente. La verdad que era algo para aquella época tremendo. Luego nos tenemos que ir, fijaros, hasta el Renacimiento para volver a distinguir obras de ciencia ficción. Por parte, por ejemplo, de Francisco de Quevedo, que en su relato El alguacil endemoniado hace algo muy parecido a Luciano de Samosata, es decir, hace un viaje a la Luna, un personaje desde el cual él critica y los absurdos de la sociedad española de entonces. Era una manera de criticar evitando el castigo, porque luego al final Quevedo también lo castigaron, ¿no?, por sus críticas a la corona. Pues algo similar hizo, muy a posterior, durante el régimen, el dúo director Berlanga y Rafael Azcona, guionistas, ¿no?, con películas como El verdugo y tal, pues eran que parecían comedias, pero de trasfondo tenía una crítica a la sociedad, a la política de entonces, disfrazada, por así decirlo, de comedia costumbrista, pero que lo que en realidad estaba haciendo era una crítica y mostrar cómo era la realidad de España de la época. Ya entonces, ahora sí, hay que pasar. Pero bueno, ¿por qué pasó tanto tiempo desde Luciano hasta llegar al Renacimiento? La verdad es que la tecnología, la ciencia no había apenas dado pasos, entonces no había algo que motivara, algo en donde fijase para desarrollar y crear nuevas historias, nuevos mundos. Luego también pues el mundo estaba regido por otros pensamientos muy estáticos, en lo que lo divino, se creía que lo divino era lo que realmente mandaba nuestro destino, ¿no? No había cabida para algo fuera, por lo general, de las religiones o de lo establecido. Y el que se salía un poco de contexto y quería mostrar algo diferente, pues, bueno, que lo digan a... ¿Cómo se llama este hombre? A Servet o tantos otros, ¿no? Intentaba salirse un poco, pues no podía ser. Y ahora sí, en la Ilustración podemos decir que Jonathan Swift fue un pionero con su obra, en la Ilustración no, en el Renacimiento, este es el Renacimiento. Fue con su obra Los viajes de Gulliver, una novela de ciencia ficción en la que se exploran otros mundos y otras posibilidades, pero que sin embargo no deja de ser una oportunidad que él tuvo para criticar la sociedad de su tiempo. De todas formas, la obra es un ejemplo de la exploración de otros mundos, o sea, ya se empezaba a ver algo. Además, en esta época, con las novelas que ya se iban escribiendo, el avance un poco de la ciencia y la tecnología, que ya se estaba dando sus avances, sus pasos más importantes, se empezaba a desarrollar más la imaginación. Ya tenemos que pasar a lo que es la ciencia ficción en la era victoriana. Por supuesto, hay que destacar a Mary Shelley con su obra Frankenstein o el moderno Prometeo, visionaria, por supuesto. Hay que recordar que escribió esta obra inmortal con 19 años. Sí. Entonces, unos cuantos, los pocos escogidos, tenían una gran educación, ¿no?, muy por encima de lo que a lo mejor se pueda tener ahora. Y entonces estaban concentrados en ellos los mejores conocimientos, los mejores, y de verdad pues resaltaban. Pues aquí en Mary Shelley pues ya había avances, había electricidad, y la electricidad pues dio lugar a que su imaginación pues imagina que un
un ser, ¿no? A partir de, como todo el mundo conoce, de distintos trozos, pues cobrara vida. Aunque también pues, hay una parte ética y moral, ¿no? En la que muestra un poco que hay que tener cuidado con la ciencia, ¿no? Que no todo está permitido y que el hombre no debería jugar a ser Dios. Todavía había mucho remanente en ese aspecto. Pues ya un poco más adelante vamos a ir con Julio Verne, por ejemplo, y Wells. Esta foto está muy bien porque esta es una estatua que está en Vigo, en el puerto de Vigo. Tienen esta estatua de Julio Verne. Julio Verne, que era un abogado, pero que sin embargo su pasión era la tecnología y la ciencia. Se codeaba con eminencias en la época que dominaban esas materias y fue un gran autodidacta en ese aspecto. Y todo lo que llegó a aprender pues lo transmitió en sus obras, que todo el mundo conocemos, ¿ves? Otra vez más, El viaje a la luna, 1000 leguas de viaje submarino. Aunque sus obras tenían un componente muy de aventuras, solía tener un trasfondo científico, pues una buena base científica, por así decirlo, todo lo que él podía llegar a mostrar. También he hablado antes de Herbert George Wells, que con obras como La máquina del tiempo o La isla del doctor Moreau, donde él, o El hombre invisible, él muestra más bien una crítica y un adelanto a la época victoriana, por así decirlo, y a la sociedad de su época, ¿no? Y también sobre la ética en el uso de la ciencia. En la isla del doctor Moreau pues, había un médico o un doctor que se ocupaba de hacer combinaciones genéticas y creaba monstruosidades. Y lo que hacía era un poco con ese escrito pues, alertar o de dónde están los límites de aquí, ¿no? de aplicar nuestro conocimiento o los avances. Ya pues nos vamos a la edad dorada de la ciencia ficción, en las décadas de los 30 y los 50. De todos los escritores que hay muchísimos, hay que volver a destacar a Isaac Asimov, que fue el que de algún modo puso la ciencia ficción, él se generó un salto cuantitativo con él, porque lo puso en el tapete. Es decir, la ciencia ficción no es un género minoritario, no es un género juvenil o para niños o para gente demasiado fantasiosa. Él, con sus obras, hablando siempre sobre la energía nuclear, los problemas, los peligros, también sobre el destino del ser humano con obras como Fundación Imperio, adelantando las leyes de la robótica, ¿no? Pues fue muy importante. Él era un científico y se notaba en sus escritos y se preocupaba mucho de la conexión entre el ser humano y la tecnología. De aquí también hay que destacar a Arthur Clarke, el autor de 2001, Una odisea del espacio, y Cita con Rama, por ejemplo, donde él explora mucho la inteligencia artificial y sobre todo cómo sería un choque cultural entre diferentes civilizaciones, ¿no? Eso le gustaba especular en ese aspecto. En los 60 surgió la nueva ola, escritores que profundizaban en temas sociales y psicológicos, y el estilo de las novelas, de los textos, se vuelve más experimental. Yo destaco a esta autora, Ursula Le Guin, porque se salió mucho de lo establecido y con su obra, sobre todo, yo destaco La mano izquierda de la oscuridad, desafía las normas del género y la sexualidad en un ámbito de ciencia ficción especulativa. Esta mujer también tiene la obra de Terramar, de fantasía bastante famosas, adaptadas al cine, y es una muy buena escritora, que de verdad yo os recomiendo pues, La mano izquierda de la oscuridad. También de esta época hay que destacar a Philip K. Dick, que el creador de Sueñan los androides con ovejas eléctricas, ¿no? Que se hizo la película de Blade Runner, y sobre todo Ubik, que es una novela muy graciosa, tremenda. Hay que decir que este escritor escribía casi siempre drogado, o sea, hasta las cejas de anfetaminas y todo tipo de drogas, porque mantenía un ritmo de escritura infernal, o sea, escribía varias novelas al año, varios textos, una gran...
Y pues en algunas de sus obras él mismo admitía pues que se notaba pues la paranoia, la difusión, o sea, la conciencia, las realidades difusas, es decir, luego tuvo muchos problemas mentales y personales a raíz de este consumo de drogas. Al final, por un lado le fue bien, pero por otro lado al final pues lo pagas, ¿no?, por así decirlo. Y Brian Aldiss, no hay que olvidar a este autor, Brian Aldiss también es inglés que tiene una obra muy conocida como Los superjuguetes son para el verano, en la cual Steven Spielberg hizo la película de inteligencia artificial, que fue un proyecto de Stanley Kubrick y luego desarrolló Spielberg. Brian Aldiss, yo recomiendo leer de él Galaxias como granos de arena. Es un autor también muy interesante de leer. Ya nos vamos a los 80 con el nacimiento del ciberpunk. Lo que se denomina el ciberpunk o el ciberespacio se lo debemos exclusivamente a este autor, a William Gibson, con su novela Neuromante, que nos dio, descubrió pues todos esos conceptos que han ido, como el ciberespacio, que han ido evolucionando pues hasta obras como Matrix y muchas otras. Es decir, él dio un paso más allá de lo que estaban haciendo como de Internet, etcétera. Y la verdad es que es una obra un poco compleja, un poco difícil de leer, pero la verdad que es muy reveladora. Nos estás haciendo unas cuantas recomendaciones. Si te estás dando cuenta, no falta sí, vida además, para leer. yo creo que la mayoría de estas obras, por no decir todas, quizá esta sea un poco especial, pero la mayoría las puede leer cualquier persona. O sea, aunque te guste leer, estos títulos te van a gustar. Ya nos vamos a ir a la década, pues a la actualidad, ¿no?, de 1990 hasta ahora. De todas hay muchos autores y autoras, como por ejemplo Octavia Butler con su saga Xenogénesis, que introduce nuevos temas como la diversidad, la experimentación genética, la biotecnología y el poshumanismo. Los autores asiáticos están pujando muy fuerte, con Ted Chiang, o la autora del problema de los tres cuerpos, que no me acuerdo cómo se llama. Y yo aquí quiero destacar especialmente a Lois McMaster-Bujold, que es una autora que tiene como bandera su obra la saga de los Vorkosigan, que es una saga de varias novelas, con la que ha ganado todos los premios literarios de fantasía y ciencia ficción, ha habido así por haber, como el Nebula, el Hugo, los ha ganado varias veces. Y la verdad es que si tuviera que empezar yo a leer ciencia ficción, empezaría por esta señora y sus obras. Es decir, haría un camino inverso. Empezaría por algo más actual para poder asimilar mejor las obras, mejor un poco más densas de años posteriores. A mí me ha atrapado mucho, domina los personajes, los diálogos, es algo realmente espectacular. Es una mujer que, vamos, en cada novela sorprende, innova, no cansa y, de verdad, es muy conocida dentro de este ámbito. ¿Y qué más? Por cierto, que el protagonista, el Lord Auditor Miles Vorkosigan, es un discapacitado, tullido, pero realmente un personaje realmente brillante, con unas dotes para resolver problemas, que la verdad es un personaje memorable, muy, muy bien escrito. Y no tiene ese aspecto de héroe o de oficial. Es totalmente todo lo contrario. Bueno, aquí yo creo que se ha movido un poco algo. No lo sé. Pero bueno, este autor, Stanislaw Lem, es más bien de los años 60. Se ha movido un poquito. Autor polaco de su obra más conocida, llevada al cine en un par de ocasiones por lo menos, es Solaris. Hay que decir que este hombre en los años 60 creó aparte de sus novelas, creó una serie de ensayos científicos donde ya adelantaba y se hacía preguntas sobre la realidad virtual, la inteligencia artificial. Es decir, en los 60 ya. En los 60 hacía unas aproximaciones y alertaba. Decía que la tecnología es un arma de doble filo y que había que enfrentarse a ella como cuando te encuentras con una fuerza completamente desconocida, es decir, con mucho tiento y mucho cuidado.
Sus obras son muy filosóficas también. Solaris es una obra profundamente existencialista. Y la verdad es que yo casi lo he pasado mejor leyendo sus ensayos que leyendo las novelas. Además, hace poco que han reunido sus ensayos en una obra que se llama Summa Technologiae, y que hace poco permanecía en España. Es un poco densa, pero merece mucho la pena ver que una persona en los años 60 ya iba visualizando las cosas que tenemos ahora, realidad virtual, inteligencia artificial, etcétera. Hemos tenido antes una visionaria y ahora vamos a tener un visionario, porque en los 80 Orson Scott Card escribió una obra muy importante en la literatura, sobre todo en la ciencia ficción, que es El juego de Ender. Quizás suene la película en la que participa Harrison Ford, ¿no?, de protagonista. Pues esta novela, que creo que es del año 85, ganó tanto el premio Hugo como el Nebula. Es una novela de gran peso e influencia, luego tuvo varias continuaciones. Pero lo realmente asombroso, que él ya más o menos había atisbos de Internet y un poco se adelantó, es que en la novela, que trata de unos militares que están enseñando a los muchachos cómo, no voy a desvelar nada por si no pues hay alguien que está pendiente de leerla, pues como unos juegos, ¿no?, de tácticas militares y tal. Pero lo que realmente es asombroso es que en esta novela, los hermanos de Ender, Peter y Valentine Rankin, utilizan una especie de red de comunicación global para difundir ideas y ejercer una influencia significativa en la opinión pública, algo que recuerda al funcionamiento de las redes sociales actuales. Estos dos personajes, usando seudónimos, crean unos personajes ficticios en una red de comunicación global, donde publican artículos y debates defendiendo posturas políticas extremas y moderadas, influyendo en la opinión pública y eventualmente en la política mundial. Y a través de sus publicaciones, ¿no?, de los mensajes que iban publicando en esa red, pues logran atraer seguidores, manipular discusiones, generar debates, y utilizando el poder de la información y la retórica para moldear la opinión de la sociedad. Y esto a lo mejor nos suena, ¿no? Pues todo esto ya lo adelantó este hombre en 1985. Es decir, lo que ahora mismo está totalmente normalizado, porque es así, pues ya hubo un avance sobre ello. Es una obra de verdad de una calidad inmensa. Bueno, yo con esta mujer tengo algo especial. Leigh Brackett, un sello imborrable. Es que yo creo que al pasar algún de PDF, yo creo que se han descoordinado un poco lo que son las ilustraciones. Esta autora, quizá un tanto desconocida, desarrolló sus obras desde los años 40 hasta los años 80. En los años 40-50 pues estaban en Norteamérica esas publicaciones como Science Fiction Stories o Astounding Stories, perdón por el inglés, donde pues la gente pues solía escribir novelas de ciencia ficción o pequeños relatos y se iban publicando, ¿no? Generalmente les solían pagar a unos centavos por palabra, y eso es algo que han mantenido los editores de esas revistas, porque hace poco tuvimos oportunidad en España de participar en un certamen norteamericano de estas revistas, y en las bases pues te explicaban que te pagaban por palabra. Tantas palabras escribes, tanto ganas. Pero bueno, lo que iba. Esta mujer escribió, aparte de fantasía y ciencia ficción y tal, también escribía novela negra. Y una obra suya llamó la atención de un director, de Howard Hawks, que está buscando a alguien para que escribiera el guión de El sueño eterno, ¿no? Esa obra con Humphrey Bogart. Y leyó la novela de Brackett y dijo: tráeme a este tipo, que voy a hablar con él. Y cuando se presentó ella, se quedó un poco como diciendo, vaya, no me lo esperaba. Y le salió también la cosa que este director, Howard Hawks, contó con ella para escribir el guión de películas como Río Bravo, El Dorado, Atari o Río Lobo, ¿no?, durante los años 40-50. Luego ella volvió a dedicarse a escribir, a la
ciencia ficción. Y yo pues lo tengo un poco en los altares. Sus obras eran muy de aventuras, muy de la ciencia ficción de la época, porque ella escribió, junto con Lawrence Kasdan, el guión del Imperio Contraataca. Y eso pues no se puede olvidar nunca. Pero bueno, nosotros también tenemos que tener cabida, ¿no? La jornada española. Vamos a ver, yo sin duda destacaría, aquí la ciencia ficción pues se hizo un poco de forma tardía, pero también llegó. Destacaría 3 nombres, como Javier Negrete, con su obra Los señores del Olimpo, que ha ganado el premio Minotauro, y algún otro más. Este hombre, aparte de escribir ciencia ficción o fantasía con contexto de ciencia ficción, pues también ha escrito novela histórica como Salamina, y es un autor de muy buena calidad. También hay que mencionar a Félix J. Palma, autor de la famosa trilogía victoriana, donde combina la ciencia ficción con el steampunk y donde salen personajes históricos famosos como escritores como H.G. Wells, juega con los viajes en el tiempo, y la verdad que su trilogía, la trilogía victoriana, es algo que merece la pena leer. Es una obra de muchísima calidad que nada tiene que envidiar a obras de otros autores, de verdad. También mencionar a Juan Miguel Aguilera, que es un autor con obras como, por ejemplo, Un mundo en el abismo o Hijos de la eternidad. Yo lo recuerdo con gran cariño por su novela La locura de Dios. Yo creo que esa novela me la leí en un solo día, de lo que me ha tocado. Es una novela, pues, me enseñó un poco la importancia de mantener la atención del lector. Pero bien, también hubo pioneros en España, ¿eh? Y nuestro pionero se llamaba Pascual Enguídanos, pero como se solía hacer entonces, parecía que el nombre de un español no atraía. Entonces pues se solían usar seudónimos extranjeros. En este caso pues su seudónimo firmaba sus obras con el nombre de George White. Fue el autor de la saga de los Aznar, se llamaba así esta obra, que fue una serie de novelas publicadas entre 1952 y 1958. Se reeditaron 20 años después, donde el propio autor las reescribió y las prolongó, formando un total de 56 novelas. Eran muy extensas, pero son 56 novelas. Y esta obra pues trata pues de la saga de una familia, de la familia de los Aznar, a lo largo de varios siglos, donde prima pues la aventura, la exploración espacial, un poco como podéis ver en las ilustraciones de las portadas de sus novelas, que tenían mucho parecido con las obras norteamericanas de la época, es decir, de las novelas pulp de los años 40-50, que por ejemplo escribía Leigh Brackett y otros tantos autores. Esta obra, en 1978, durante la Eurocon celebrada en Bruselas, recibió el premio de mejor obra de ciencia ficción publicada en Europa, lo que le dio una gran trascendencia, al menos a nivel continental. ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos bien, ya prácticamente estamos terminando. Hablaba antes de las influencias del cine en esta novela. Yo no me he querido dejar influenciar por la literatura, es decir, no quería leer, no quería que la novela se pareciese a nada de lo que se había escrito, es decir, no quería que fuese comparada con algo. Entonces, podríamos decir que sí podría tener similitudes con obras de ciencia ficción del cine. Por ejemplo, con La cosa de... Es decir, estas películas que vais a ver no las tenía yo en la mente a la hora de escribir la novela, pero simplemente después, analizándola, dije, pues mira, pues puede tener esta similitud con esta película, o de esto se puede parecer algo. Por ejemplo, La cosa, la criatura monstruosa de esa película, pues puede haber una criatura monstruosa en esta novela. ¿Por qué no? Puede haber algo. Puede haber algo, ¿por qué no? Enemigo mío. Esta es una película de Wolfgang Petersen de los 80 también, donde aquí se recrea en esta película el aislamiento, lo que hay un poco en esta novela, aislamiento entre el ser humano que viaja al espacio y se encuentra pues, en un sitio vacío con pocas posibilidades de moverse, ¿no? de relacionarse. Es una película que la verdad merece la pena ver. Otra película muy interesante. La Disney creó muchas películas de género en aquellos años, a finales de los 70 y durante los principios de los 80.
de Black Hole es el misterio. En esta novela también hay misterio, hay cosas que no se pueden explicar muy bien, luego más o menos en algunas lo vas descubriendo, pero por ejemplo esta novela de Black Hole, donde hay actores, por ejemplo, de la talla de Maximilian Snell, Ernest Borgnine, Anthony Perkins, pues llegan a una especie de personaje que es como una especie de Capitán Nemo, ¿no? Un ególatra que tiene un pensamiento sobre atravesar un agujero negro y encontrar un mundo distinto. Es una película realmente que fue un poco la estela cuando surgió la Guerra de las Galaxias. Fue tal el éxito que prácticamente todos los estudios empezaron a crear películas de ciencia ficción para aprovechar el momento. Esta película es curiosa y tiene esa parte misteriosa. El cazador del espacio, pues la acción. Es una película, fijaos, el actor es Peter Strauss, de Hombre rico, hombre pobre. Es decir, incluso los actores con cierto renombre intervenían en esas películas. Es una película más bien de serie B, donde quizá sí hay bastante similitud con el personaje, porque él es un cazarrecompensas, es un buscavidas que se dedica a recibir encargos y los va solucionando como puede. Y algo de eso tiene el protagonista, ¿no?, de la novela, ¿no? Y un poco, hay un mundo que además es un poco dejado, ¿no? Que tiene multas de aparcamiento de la nave pendientes de pagar. También hay una inteligencia artificial en esa película, aunque sale poco, tiene buenos momentos. Es una película que con un ritmo, es decir, que no descansa, va pasando de una escena a otra, manteniendo el ritmo. Los piratas del espacio, aquí estaba Angelica Houston, por ejemplo. Y él es Robert Wagner, ¿puede ser? ¿O el actor? La película va un poco sobre... Es una película de videoclub, la verdad. Tiene menos calidad, pero trata un poco también sobre el tema del juego del poder, es decir, de que unas cuantas empresas manejan el recurso más preciado que hay, que era el agua, y a través de ello pues mantienen esa lucha de clases, el poder y tal. Y es una película que refleja eso, y la novela pues también. Tienen esa similitud, por así decirlo. Otra vez la Disney, ¿no? Tron, la aparición de la inteligencia artificial de una forma más... Hombre, antes había aparecido en 2001, ¿no? Una Odisea del espacio, pero aquí tiene una aparición más peliculera, más de personaje como una especie de inteligencia artificial asistente que le va... Y la verdad que la película con todo este del mundo virtual y todo eso está bastante conseguida. Aquí, por ejemplo, pues podría tener similitud en el tema de la inteligencia artificial. Y para finalizar, yo creo que El Imperio contraataca, si os acordáis o tenéis más o menos la película en la mente, es el ritmo que tiene un ritmo endiablado. O sea, es increíble, la novela va pasando de una escena a otra sin darte un descanso, con un ritmo realmente extraordinario, de aventuras. No para, y eso es un poco también lo que intento conseguir con esta novela, que tenga un ritmo pues intenso, que no te deje terminar. Engancha, ¿no? Pues esa es. Y yo creo que ya está. Sí, porque como desvelemos algo más... No Aquí tienen los elementos que están en la novela. Yo cuando la leí se lo dije, me recuerda más a varias películas que a literatura, y me dijiste, pues eso era, digo, eso bueno, es. Entonces digo, voy bien. Entonces yo creo que con lo que le has explicado y lo que hemos hablado un poquito ya se puede hacer una idea de lo que es la novela. Y de lo que se pueden encontrar en ellas. Yo no suelo leer ciencia ficción y a mí me ha enganchado. Pues ya está. Y me ha leído 2 veces. Si queréis hacer alguna pregunta, y si no, pues damos por finalizado este episodio de nuestras vidas.